¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo de esto, pero no te voy a decir. Ah, ya. ¿Me pueden decir qué vimos la semana pasada? Los motivos que Pablo tenía para agradecer a Dios. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Era hincha de la U, un gran motivo para agradecer al El Señor. testimonio de los tesalonicenses, su sacrificio por Cristo O sea, motivos de Pablo para agradecer a Dios sobre los tesalonicenses, sobre la iglesia de Tesalónica. ¿Se acuerdan dónde estaba ubicada la iglesia de Tesalónica? Para los que prestaron atención a la pequeña parte introductoria sobre el contexto histórico, social de la carta, en Asia, maravilloso. ¿En qué parte de Asia, doctor? A ver. En Asia. Pues no está en Asia, en realidad está en Europa. ¿En qué parte de Europa? Hacia allá, hacia Europa, Néstor, obviamente. No, claro, no me entendiste bien. No, está bien, es Europa, doctor. ¿Pero en qué parte de Europa? ¿Alguien se acuerda? ¿No? En una región. Por los Balcanes. De ahí salió un gran emperador, en realidad, que derrotó al imperio persa. ¿Qué? ¿Flanders? No. Alejandro Magno, ¿no? Hijo de Felipe II, el tuerto. Pero, ¿de qué región era él? Enseñado por el mismísimo Aristóteles. ¿Inglaterra? No. Grecia, un poquito más al norte. Alejandría, que viva, no. Alejandría en realidad eran las ciudades que él fundaba. Muchas se llamaban Alejandría. ¿No? ¿Alguien? Macedonia, muchachos, Macedonia, al norte de Grecia. Ah, por supuesto, claro. Yo sé, ¿qué? ¿Cómo que ya no existe? Es un país hoy en día. Sí. Bueno, muchachos. ¿Ah? ¿Eliminó a Italia? Claro, sí, totalmente cierto, es verdad, en el Mundial eliminó a Italia, está muy bien. Aporte futbolístico, pero preciso, es cierto. Bien, entonces señores, estábamos hablando de Tesalónica, que era una de las iglesias que estaban ubicadas allá en la región de Macedonia. Y Tesalónica tenía una característica, ¿era similar a la iglesia de Corinto? No. ¿Por qué no? Porque esta era unida. Esta era unida, ¿ok? Mostraba amor entre ellos. Y es por esa razón que Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, tiene 3 grandes motivos para agradecer a Dios. Y se los dice, durante los 3 primeros capítulos, le da las 3 razones por las cuales él dice, oro a Dios en agradecimiento. Estoy agradecido con Dios por esto. ¿Cuáles son esas 3 razones? ¿Se acuerdan? Amaban la comunión. Ya, esa era la tercera razón, muy bien. Ellos amaban la comunión. Su testimonio, no solamente decían que eran cristianos, sino que con su testimonio ellos mostraban que verdaderamente eran creyentes, luchaban contra el pecado. Y la segunda, su sufrimiento, su sacrificio. Muy bien, doctores. Eran personas que eran perseguidos, había una cierta persecución en la ciudad de Tesalónica hacia los cristianos. Y estas personas no se rindieron, no dejaron de vivir su fe, no dejaron de predicar, no dejaron de congregarse, no dejaron de hacer lo que tenían que hacer, porque amaban al Señor. Y por eso Pablo dice, ustedes son como yo, nosotros compartimos el sufrimiento de Jesucristo, porque Jesucristo también fue perseguido por su pueblo y también fue matado por su pueblo al predicar las verdades de Dios. Y ustedes también imitan a Jesucristo en ese contexto, porque ustedes predican las verdades de Dios, quieren vivir las verdades de Dios y son perseguidos por su propio pueblo. Y Pablo agradece estas 3 grandes razones. 3 razones por las cuales nosotros también deberíamos vivir, por las cuales cualquier persona que vea debería agradecer a Dios al ver esas realidades en nuestras vidas. Nosotros también deberíamos sufrir por Cristo, no en el término de ser mártires, ¿no? Y que te pares en plena plaza de Hacho, golpe y me amo a Dios, no significa eso. Pero indiscutiblemente, cuando tú quieres ser un buen cristiano, hay ciertas cosas en donde vas a sufrir. Bueno, en otros países sufres más, ¿no? Imagínate ser cristiano en Irak, en Irán o en Filipinas, una circunstancia un tanto caótica. Sin ir muy lejos, imagínate ser cristiano en la selva del Ecuador, en la selva de Colombia, en donde matan a los cristianos. Aquí nomás, al norte, mientras tú te veraneas ahí nomás en Cartagena, en la selvita están matando a un hermano tuyo. Esa es la persecución. Quizá acá en Lima no tú digas, yo soy cristiano y un loco saque su pistola y te mate. Eso muy difícil que pase, creo que nunca ha pasado, al menos en los últimos 20 años. Raro.
Pero sí es posible que al momento de que tú vivas correctamente tu cristianismo, pierdas amistades, tomes ciertas decisiones que otros amigos no van a entender porque tú sabes que eso es lo que agrada al Señor. Ahí es una parte del sufrimiento. El solo hecho, por ejemplo, hay una gran verdad cristiana que habla: no unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tienen los que son hijos de la luz con los hijos de Belial? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Ninguna. El solo hecho de que como cristianos, no es de que como cristianos solo podemos tener enamoritos cristianos, no, como cristianos tenemos que aspirar al matrimonio delante del Señor, y por obvias razones el matrimonio solo es a través de personas que comparten la fe y el temor al Señor, no por ser sectarios, sino porque somos hijos de Dios y nuestras familias son encomendadas a Dios mismo. Y yo sé que a ti te puede gustar o enamorarte de un hombre o de una mujer que no son cristianos. Y el solo hecho de que tú decidir y decir: no, yo voy a hacer lo que le agrada al Señor, no hay comunión alguna entre Dios y Belial, el solo hecho de decir: no voy a alimentar ese sentimiento, voy a alejarme, es también sufrir, porque vas a sufrir. Eso también es mostrar los sufrimientos de nuestro Señor, que también se abstuvo de hacer cosas para cumplir el plan que tenía Dios con Él, que era una vida santa, morir por su iglesia e interceder en la eternidad por nosotros, ya que Él es Dios mismo. Nosotros también nos toca vivir esas cosas. Ser un buen testimonio, no solo estar aquí yo delante de ustedes y decir: sí, chicos, vamos, sean valientes, sean santos. Y en mi casa soy un mujeriego, soy un borracho, en mis historias, yo qué sé, me drogo, golpeo a las personas. O por último, no soy nada de eso, pero no soy un verdadero cristiano. Tengo ídolos, no me arrepiento de mis pecados, odio a mi prójimo, etc. Y yo puedo estar acá enseñándoles la verdad del Señor: no, mira que la palabra, que mira que yo he hecho esto, he estudiado esto y todo bacán. Pero en mi casa, pero en mi trabajo, pero en la profundidad de mi vida, no soy un creyente. Eso, delante de ustedes, un buen testimonio, pero en realidad es un falso testimonio, soy un hipócrita, no estoy viviendo correctamente mi cristianismo. Y tarde o temprano eso sale a la luz, y tarde o temprano yo tengo que pagar las consecuencias por un falso testimonio. Los tesalonicenses no hacían eso, ellos tenían verdaderamente un buen testimonio. Ellos vivían su fe, tanto en la iglesia como en su trabajo, como en su casa. Bueno, en las universidades no, pero ustedes me entienden. En el contexto social que ellos se desarrollaban, tenían un buen testimonio. Y por último, amaban la comunión. Hoy tenemos varias sillas vacías porque hay muchos hermanos que no han podido asistir. Algunos por enfermedad, otros porque durante la semana no se organizaron como tenían que organizarse y priorizaron otras cosas. Y a la hora de la hora, bueno, todo estalló, entonces no puedo estar aquí presente. Otros verdaderamente por desgracias. Otros porque, bueno, había una reunión familiar impostergable, ¿no? Había un hermano que su hermana se va de viaje, entonces sí o sí tiene que estar. Se comprende. Pero hay 4, 5 o 6 que no están porque simplemente no se dan el tiempo, porque no quieren hacerlo, más allá de las excusas que podamos inventar, porque no queremos, porque no apreciamos la comunión. Los tesalonicenses sí amaban la comunión, ellos amaban el estar entre ellos, porque sabían que en la comunión es que ellos iban a crecer. Y sí, ser un verdadero cristiano implica que vivas en comunión con tus hermanos cristianos. Tú no puedes decir: yo soy un excelente esposo, Néstor, si es de que no vives con tu esposa. Porque mientras no vivas con tu esposa, no vas a saber lo que es discutir con una esposa. Y no vas a saber lo que es pedirle perdón a tu esposa. Y no vas a saber lo que es amar a tu esposa. Es decir, hay que vivir para saber lo que dices. Si eres cristiano y les dices a las otras personas hermanos, tienes que vivir con tus hermanos. Para que sepas lo que es perdonar a tus hermanos, amar a tus hermanos, tolerar a tus hermanos, discutir con tus hermanos, saber discutir y también saber solucionar los problemas. Y eso solo es a través de la comunión. Dios nos da el regalo de la comunión para crecer como cristianos. Es indispensable. Entonces no pienses de que aquí no, yo no. Entonces, comunión, amemos la comunión. Bueno, Néstor, un breve resumen. ¿Habla más? No, porque ya se habló la semana pasada. Así que el video está en YouTube, repásalo, dura como 48 minutos, te estoy mirando, guiño, guiño. Míralo, escúchalo, saca lo que Dios tiene para tu vida. Bien, Tesalonicenses avanza. Vamos a terminar el día de hoy la carta a Tesalonicenses. Es una carta pequeña, pero que igual podríamos escribir un libro así de grandote sobre el estudio erudito sobre esto. No lo vamos a hacer, no nos alcanza el tiempo.
Pero vamos a extraer algunas verdades importantes para el día de hoy del capítulo 4 y el capítulo 5. El sermón del día de hoy se llama Maranata. ¿Ya? Bien, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 12. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 12. Y al igual que la semana pasada, yo voy a estar leyendo y después te voy a decir que continúes por mí. Leo yo. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Bien. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hasta ahí. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Jonathan. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis de ello más y más. Hasta ahí. Ya que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como le hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para los que de afuera y no tengan necesidad de nada. Bien, señores, para Pablo, que ya nos ha hablado en Romanos sobre la santificación, ¿sí?, nos ha expresado, o al menos él está desarrollando la santificación como un progreso, como un proceso continuo en el cual yo me voy asemejando más a Cristo, a través de que el Espíritu Santo va obrando en mi vida. No nos desarrolla cómo es este proceso, solo nos dice que es un proceso, es una evolución continua en la vida del creyente. Es Pedro que nos da un poco más de luces de cómo es que se da la santificación. Pedro nos comienza a hablar sobre aflicciones, sobre pruebas. Pedro nos comienza a hablar de que es necesario que pasemos por fuego para ser purificados. Y no se está refiriendo a que Dios te va a lanzar un lanzallamas, ¿no?, y tú vas a salir puro. Se refiere justamente al fuego de la prueba. Es decir, nuestra santificación va acompañada de pruebas, de dificultades. Eso lo podemos complementar con la enseñanza de Pedro. No lo vamos a tocar ahora. Centrémonos en lo que nos dice Pablo en estos versículos. Pablo no está tratando de referirse, de lo contrario se estaría contradiciendo, a que la santificación es igual a la pureza sexual. No está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo está tomando como ejemplo principal la santificación sexual, porque al parecer era un problema real en la iglesia de Tesalónica. ¡Oh, maravilla! Encontramos un problema en la iglesia, perfecto. La iglesia de Tesalónica tenía un buen testimonio. La iglesia de Tesalónica sufría por Cristo. La iglesia de Tesalónica amaba la comunión, pero la iglesia de Tesalónica está conformada por seres humanos y tenía pecados, tenía defectos. Y al parecer, dentro de estos defectos de la iglesia de Tesalónica, es que había ciertas personas que estaban luchando con la pureza sexual. Específicamente, la fornicación, que era algo muy común en las esferas gentiles. Estamos hablando de los griegos y los macedonios, que armaban sus fiestas y sus orgías, que tenían fiestas dedicadas a sus dioses en donde tenían relaciones sexuales, en donde había templos dedicados a la prostitución santa. Entonces había esposos, y eso también se ve por ejemplo en la iglesia de Corinto, había esposos que si bien eran cristianos, también tenían otros dioses y se acercaban al templo de los otros dioses y tenían sexo con las prostitutas santas, sacerdotisas de esos templos, y luego regresaban a amar a sus esposas.
Y las esposas decían, oye, pero mi esposo es bien chistoso, me dice que me ama, que es un buen cristiano, y luego se va al templo de estos dioses y tiene sexo con las mujeres que están ahí, o con los varones que están ahí, porque dentro de la Grecia y la Macedonia estaba muy difundido el tema de la homosexualidad. Entonces, ¿qué es esto? Dicen las mujeres. Y por eso Pablo habla exclusivamente sobre el matrimonio y la fidelidad del varón y de la mujer en el matrimonio. Y Pablo vuelve a tocar este asunto en la iglesia de Tesalónica. Si tú, y lo dice más abajito, ¿cuál es la santificación del Señor? Guárdate de la inmoralidad sexual. Guárdate de la inmoralidad sexual. ¿Quieres crecer en la fe? Tienes que guardarte de la inmoralidad sexual. Esa es mi exhortación, dice Pablo. Mira, y es muy bonito lo que dice. En la Reina Valera, por favor, les voy a pedir que lean el versículo 4. ¿Qué dice? Sí, el versículo 4, ¿qué dice? Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Saben qué es lo que dice el original? No dice esposa. ¿Saben lo que dice? Vaso. Y para ustedes puede sonar, que Néstor, qué degradante, comparan la esposa con un vaso, Dios mío. No, el contexto es un contexto muy romántico en realidad. Tal es el punto que cuando ustedes encuentran la palabra vaso como ejemplo de un amor, está en realidad sobreexaltando esta situación. Otro de los ejemplos es que vamos a encontrar a Pedro cuando habla de las mujeres. Y le dice, maridos, tengan a sus mujeres como vaso más frágil. No se está refiriendo a que la mujer es delicadita como tu vasito de cristal y se va a romper. No, eso es un ejemplo desconociendo lamentablemente lo que está tratando de decir el autor. Cuando se está utilizando la palabra vaso aquí, es que ellos cuando se refieren a vaso, no se refieren pues a tu vaso que está a $1.50 en totus, no tu de vidrio, ¿no? Y que se cae y se rompe y te corta el dedo. No se está refiriendo de eso. ¿Ya? Cuando ellos están hablando de vaso, es que tú tienes que entender que en la antigüedad era muy raro que las personas tengan un vaso. Lo más común era que los ricos tengan una copa y la gente pobre tenga un tazoncito, que es donde tomaban las aguas. Un tazón, ¿no? Tu tazón así chiquitito de sopa, ya eso. Y era muy extraño que alguien tenga un vaso, una estructura de vaso. Y eso era muy decorativo, era principalmente algo que reflejaba mucho sentido económico, algo que solo tenían las personas de gran riqueza. Las copas para los ricos, el vaso era un objeto de wow, Dios mío, qué maravilla. Quizá en nuestra época sea muy extraño que tú entres a mi casa, wow, Néstor, ¿cuántos vasos? No, es muy extraño, pero hay que entender que para esa época lo era. Y es bien interesante porque Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Es decir, compara a la esposa con algo de mayor estima, de mayor honor, como la máxima posesión que una familia puede tener. Eso es maravilloso. Porque eso cambia la mente de los gentiles, porque los gentiles veían a la mujer como que hay que tener hijitos nada más. Y dentro de los griegos eso creían, dentro del concepto griego de belleza y amor, ellos decían que la mujer no alcanzaba la belleza, que las únicas personas que alcanzaban la belleza eran los varones. Por eso el amor varonil era un amor muy puro, porque era un amor hermoso, decían ellos, ¿no? Y las mujeres, pues entonces había que tengan hijitos, principitos, ¿no? Y todo lo demás. Pero Pablo dice, no, eso no funciona así. Ten tu esposa y disfruta de tu esposa y gózate en tu esposa. Y eso nos hace recordar el pasaje del Antiguo Testamento en donde justamente la palabra del Señor nos dice, joven, gózate en la mujer de tu juventud, en tu esposa con la que te casaste, en ella gózate. Y dice algo más erótico, que sus pechos te sacien. Es decir, que sea su cuerpo el que te excite, el que te lleve al placer. Entonces, la Biblia no está en contra del placer. Muchas veces nosotros asociamos el erotismo, la pasión, la sexualidad como algo medio tabú, prohibido dentro del cristianismo. Y la respuesta es no, no está prohibido. Al contrario, es bueno. Dios lo ha creado. Y no lo ha creado para que cuando tengas 40 años
No lo ha creado para cuando tengas 60 años, en donde tus hormonas van a declinar. Te ha creado para ahora, para el tiempo de la juventud, para tus 20, para tus 30, para donde cuando andas todo caliente todo el día, ahí. Para eso ha creado el Señor el placer. Pero Néstor, entonces, ¿qué hago? ¿Fornicamos? La respuesta es no. La respuesta es cásate. Esa es la respuesta. Pablo no está diciendo a la iglesia de Tesalónica, son unos impuros, son unos desgraciados, cochinos, váyanse a bañar agua fría. No está diciendo eso Pablo. Cada uno tenga y disfrute de su esposa. Gócese. ¿Quieres tener? Gózate. Eso es bueno, eso está bien. Cásate. Eso está diciendo Pablo. Disfruta de la bendición del Señor de tu matrimonio. Y ahí es donde toca reflexionar, pues, porque este mundo nos dice que para casarnos tengo que tener $50,000 en el banco, que tengo que tener una boda de 300 personas, que tengo que decorar, y por eso algunos dicen, no, el matrimonio solo es un show más, no vale la pena. Matrimonio no es eso. Si tienes el dinero para eso, o hay personas que te van a apoyar a eso, amén, hermano, amén. Pero si no tienes, eso no es excusa, no lo es. Y este mundo nos ha enseñado que tú te tienes, para casarte, tienes que gozar, tienes que vivir, tienes que disfrutar tu juventud. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que estar soltero es la única manera de disfrutar tu juventud? ¿Quién te ha mentido? El mundo. El mundo que está obstinado a decirte que disfrutes de tu libertad sexual fuera del matrimonio. Entonces, claro, tienes tus amigos que se casan a los 30 y tantos años, pero obviamente tienen 3, 4, 5, 6 o 7 parejas sexuales antes de llegar al matrimonio. Así cualquiera. Pero la Biblia te dice no, la Biblia te dice cásate, disfruta del placer sexual casándote. Pero Néstor, es que no hay dinero, los departamentos son muy caros. Mano, ¿por qué te centras solamente en esas cosas? Sí, seguramente los dos tendrán que trabajar, seguramente, pero ni modo, pues, ¿no? Porque el amor es una poderosa fuerza para tomar buenas decisiones, para trabajar lo que se tenga que trabajar para construir una hermosa familia. Porque este mundo te dice gradúate, titúlate, colégiate, maestría, doctorado, diplomados, viajes. Pues así pues, ¿cuándo te vas a casar? Y no estoy hablando de falta de superación, porque para superarte no necesitas estar soltero. Así que como para matrimonio no necesitas mucho dinero, lo que necesitas es amor. Amor a la persona y amor a Dios. Eso es lo que necesitas. Y es el amor que te mantendrá trabajador, estudioso, el amor que te mantendrá fiel, el amor que hará que honres al Señor con tus decisiones y tus acciones. Yo sé que es difícil, no les estoy diciendo que ya, señores, terminando aquí que armamos parejitas y se casen. No estoy diciendo eso, pero sí me interesa mucho lo que dice Pablo sobre la abstención sexual. No te dice abstente de disfrutar tu sexualidad, te dice abstente de la inmoralidad sexual. Por eso en capítulos, no de este libro, sino de otro, te dice, si te quemas, cásate. Esto ya no puedo más, me baño en agua fría y aún así soy un hombre en llamas. Cásate, pero Néstor, nadie me quiere. Bueno, haz algo, ¿no? Haz algo. Busca sabiamente a una mujer que te soporte, ¿no? Y cásate. Pero Néstor, tengo un sol en el banco. Trabaja, hermano, esfuérzate, sé valiente. Mañana, tarde y noche. Yo he tenido 2 trabajos para sustentar mi casa. Sí se puede, vamos, hermano. Si tienes que tener 3, 3 será. Vamos, cásate y sé feliz y vive y goza. Y si tienes que comenzar en un cuartito en cualquier distrito de Lima, comienza en un cuartito. Honra al Señor y el Señor te honrará a ti. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero si eres un jovencito por ahí libertino, no, que Dios miente, y luego viene el pecado, la vergüenza y la destrucción de tu vida. ¿Y por qué es necesario que Pablo les haga recordar sobre que deben abstenerse de la inmoralidad sexual? Porque Pablo les va a introducir una doctrina maravillosa por la cual ellos deben estar puros. El ideal de Pablo de que ellos deben crecer en su santificación es porque algo va a pasar, que es necesario que tú estés bien con el Señor cuando esto pase.
¿Y qué es lo que va a pasar? No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Es decir, no quiero que ignores sobre lo que va a pasar con las personas que ya han muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Cristo. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor por siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La razón por la que Pablo exhorta a que la iglesia de Tesalónica se mantenga pura en el ámbito sexual como ejemplo prioritario, es decir, que se santifiquen, que muestren con su testimonio que están creciendo en las cosas del Señor, es porque el Señor viene. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Pero si la Biblia es cierta, y de hecho lo es, cuando uno lee los inicios de la iglesia, ahí nada más en los inicios de la iglesia, ángeles notificaron la siguiente verdad: varones galileos, de la misma forma que vieron al Señor ascender, de esa misma manera Él volverá. Y a partir de ahí la enseñanza cristiana ha ido enfocándose en eso, en que el Señor regresa. Algunos lo llaman la segunda venida. De acuerdo al sistema doctrinal, algunos lo van a llamar su tercera venida. Y otros lo pueden llamar hasta su cuarta venida. Eso puede discutirse en base al esquema doctrinal de interpretación sobre la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos. Debate de sobra para conversar sobre ese asunto. Pero el hecho es que todos los cristianos que creemos en las Escrituras, creemos que el Señor Jesucristo regresará de manera visible, de manera pública, de manera real y con poder. El Señor regresará. Y esa es la razón por la que Pablo demanda a la iglesia de Tesalónica que se santifiquen. Ahora bien, para entrar un poquito más en el detalle del texto, se nos da ciertas luces de cómo será esta venida. Se nos menciona que primero resucitarán los muertos en Cristo. Es decir, los cristianos, las personas que murieron teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, se levantarán de sus tumbas. Y cuando esto pase en un mismo evento, porque aquí Pablo no está hablando de separaciones cronológicas, lo está narrando como un hecho propio, esto está pasando ahí nomás, menciona que los cristianos seremos arrebatados en las nubes. Y ahí recibiremos al Señor Jesucristo. Hasta ahí la enseñanza paulina. Luego en 2 de Tesalonicenses se nos va a detallar un poquitito más. Es más, en el capítulo 5 vamos a tocar un poquitito más sobre este asunto. Pero ¿por qué esto es importante? Durante muchos siglos, la iglesia ha interpretado los textos de manera diferente. ¿Ok? Durante los primeros siglos, señores, la iglesia ha interpretado que, bueno, durante los primeros siglos no, durante los primeros 19 siglos, una gran cantidad de tiempo, la iglesia ha creído de que este arrebatamiento es un arrebatamiento similar a la recepción de un conquistador romano. ¿Cómo es esta figura? Se menciona que cuando un príncipe iba a entrar a una ciudad, un conquistador, alguien que había conquistado un imperio, y tenía que entrar por el arco del triunfo romano, las personas salían de la ciudad a recibir a este príncipe que venía.
Y cuando salían, obviamente en algarabía, le tiraban flores y hacían tantas cosas, el príncipe se encontraba con este pueblo que lo recibía con honor, con gloria, porque era el gran conquistador, y después con él, en ese encuentro fuera de la ciudad, entraban a la ciudad para que el príncipe dé los tesoros de la conquista. Entonces la iglesia interpretaba de esta manera que nosotros seremos arrebatados en el cielo, recibiremos a nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro Señor Jesucristo descenderíamos en ese momento para la instauración del juicio final, algunos para vida eterna, otros para muerte eterna, fin del mundo, se acabó, todo en un solo evento. A partir del siglo XIX y el desarrollo del estudio teológico en la esfera evangélica, se comenzaron a pluralizar muchas posiciones sobre este asunto. Y una de estas posiciones era la idea del rapto, que es lo que comúnmente se conoce hoy en Latinoamérica, esta doctrina, ¿no? De que lo que está hablando aquí en el capítulo 4 y 5 de Tesalonicenses es de un rapto secreto. ¿Por qué secreto? Porque las personas no saben que esto iba a pasar, es decir, que primero iba a haber una resurrección de los muertos y la iglesia iba a ser raptada, arrebatada, eso es lo que significa rapto, ¿no? Y se iba a encontrar con nuestro Señor Jesucristo y nosotros íbamos a estar en el cielo, mientras aquí en la tierra pasaba lo que se llama comúnmente como la gran tribulación y el gobierno del anticristo y todo eso, ¿no? Ya, esa es una posición escatológica. Y hay otras posiciones escatológicas. Esta posición, la del rapto, que estaremos con el Señor en las nubes, en el cielo, mientras que aquí en la tierra se da la gran tribulación y después en realidad es el juicio final después de 7 años o 3 años y medio, dependiendo de la interpretación, es la postura oficial de nuestra iglesia. Ya nuestro pastor ha enseñado ese asunto los días domingo, cuando se tocó el tema de Tesalonicenses ya hace bastante tiempo, y ahora lo está desarrollando poco a poco, ahora que se habla del reino de Dios. Esa es la postura de nuestra iglesia. Pero ¿por qué te menciono todo esto? Porque en la historia de la iglesia, no solo bautistas, cualquier iglesia cristiana, hay debate sobre estos asuntos. Sobre lo que no hay debate es que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y ahí es donde me quiero centrar. Porque independientemente que nosotros tengamos esta cosmovisión o la otra, sustentada o no sustentada, para debatir, para creer, para estudiar, sea cual sea, señores, yo sí me quiero centrar única y exclusivamente que si tú crees en el rapto, no crees en el rapto, si crees que será así, si crees que será así, tendrás tus razones para creerlo. No pienso debatir, pero sí quiero decirte lo mismo que Pablo dijo: creas lo que creas, nuestro Señor vendrá, y viniendo tiene que encontrarte santo. A eso voy, porque la intención de Pablo, como bien dice el capítulo 5, no es que te revientes el coco. No, es que Néstor, mira la señal que Israel, que mira que los tiempos, y yo escuché una prédica que entonces que si sumas esto y sumas aquello, viene para mi cumpleaños, Néstor, es el fin. La intención de Pablo no es esa. Ahora bien, hermanos, capítulo 5, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros, edifíquense el uno al otro, tal como lo están
haciendo. La razón por la que Pablo les habla de la venida de nuestro Señor es primero para que tengan esperanza, lo dice en el capítulo 4. Tengan esperanza de las personas que ya murieron. Esta vida no es la única vida. Si esta vida fuera la única vida, créeme, sería una desgracia, porque en esta vida hay tantas injusticias, hay tantas maldades. En esta vida a veces el malvado triunfa, a veces la justicia es ciega, a veces pues pasan grandes injusticias, grandes desgracias. Hay personas que en esta vida lo único que conocen es la enfermedad, la pobreza, la muerte y el dolor. Si esta vida es solo esta vida, hay mucho de desesperanza. Pero esta vida no es la única vida. No lo es. Hay una vida eterna, pero también hay una muerte eterna. Y por eso Pablo demanda a la iglesia de Tesalónica que se mantenga bien en su pureza. Porque es al parecer de lo que más adolece en este momento. Puede ser que tú en tu pureza estás bien. Néstor, a mí nadie me quiere, nadie me ama, no estoy tentado en nada. Estoy solito. Ni internet tengo como para seguir tentado. Nada. Pero robo, ya voy. Pero chismeo, pero maltrato, pero grito, pero me enojo, pero odio a mis papás, pero no le perdono esto a tú ya sabes quién. Pero mis estudios, no porque está mal estudiar, no me preguntaba nadie estudiaría. No, pero mis estudios son lo primero, Néstor, son 30 horas para él y para Dios, yo no tengo nada y al prójimo le cuelgo a todo el mundo, y yo tengo que ser el mejor ingeniero del Perú y el mejor ingeniero del mundo y el mejor abogado y el mejor médico y lo que tú quieras inventarte. Excelente. Es un idólatra, eso es lo que es. Tú me puedes decir, sea lo que sea del pecado que estés batallando, que creo que todos aquí batallamos con pecados, yo también. El Señor Pablo nos dice, lucha con él, ten pureza sobre ese tema, porque el Señor viene. Y yo no quiero que tú duermas. Yo te digo estas cosas, uno, para que tengas esperanza, porque esta vida no es la única vida que existe, existe la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Bien, Pablo, eso me da esperanza. Pero ojo, esta vida eterna con nuestro Señor Jesucristo demanda diligencia, demanda que actúes bien. Y es por esa razón que yo te cuento un poco de esta doctrina. Nuestro Señor vendrá, y como bien dice la palabra, a juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene para un juicio, no viene para predicar un evangelio. Él no viene para repartir ositos de peluche, no viene a sanar los enfermos, no viene a levantar a los cojos, no viene a resucitar a los muertos para que tengan una segunda oportunidad. Eso ya pasó, Él ya vino para eso. Fue allá por el año 0, bueno, -7 a -4 oficialmente, ¿no? Pero año 0, ya vino, ya está. Él no viene para volver a hacer eso. Él viene como lo que es, Rey del universo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Él viene para un juicio, señores, para juzgar si hiciste lo bueno o si hiciste lo malo. Para eso viene. Y por eso Pablo dice, yo espero que te encuentre a ti bien. Ahora, Pablo no solo dice espero, Pablo dice, estoy confiado en ustedes porque son cristianos. Y por cuanto son cristianos, sé que han sido cubiertos con la justicia de nuestro Señor. Por tanto, actúen como tal. Es decir, Pablo confía en la justificación de los cristianos. Recordemos la doctrina de la justificación. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y has dicho, Señor, tengo que vivir una nueva vida, pero de verdad, no como cuando yo digo el lunes comienzo la dieta y no arranco, no, de verdad, serio. Señor, yo tengo que vivir como tú quieres que yo viva, me arrepiento de mis pecados, creo en Jesucristo que murió por mí en la cruz y ahora intercede por mí desde el cielo. Creo, y ahí tenemos el credo, ¿no? Creo en tu iglesia, creo en la resurrección de los muertos, creo, Señor, creo. Si tú dices eso, has sido declarado justo delante de Dios. Eres justo. Ahora toca, tu estado legal ya es justo. Es como cuando un preso sale de la cárcel y es libre. Pero eso no significa que tenga chamba, eso no significa que tenga dinero para comer, no significa que esté bien.
ahora hay todo un proceso de reinsertarlo a la sociedad. Igual el creyente, ya es justo. Ahora hay un proceso para que seamos como Cristo. Y Pablo dice, yo confío en que ustedes son justos. Yo confío porque ustedes son cristianos. Ahora demuéstrenlo con sus acciones que están avanzando en la santificación. Y no hay tiempo que perder porque el Señor viene. No hay tiempo que perder, el Señor viene. Yo no les he contado esto para que estén debatiendo sobre cómo y esto que el otro. No digo que esté mal debatir. Hay dos razones por las cuales no se debate. La primera, porque no hay intención de los ponentes, y la segunda, porque el tema es irrelevante. La doctrina del Señor no es irrelevante. Claro que vale la pena debatir si existe rapto, si no existe rapto, si el milenio, no el milenio, si que esto, lo otro. Y por eso en la iglesia se ha desarrollado tantas posturas y tantos debates. Vale la pena. Pero no se puede andar debatiendo todo el tiempo, pues. Y por eso Pablo aquí no está tratando de que este tema de conversación se vuelva un debate ahora. Habrá su momento. Y por eso hay concilios, hay sínodos, tenemos la escuela dominical, puedes conversar con el pastor. Pastor, dígame por favor la postura de la iglesia. Ah, ya, pastor, y hay un libro que diga lo contrario y así. O sea, hay toda una vida con tiempos para aprender sobre ese asunto. Pero hoy no es ese tiempo. Y por eso Pablo no va a debatir. Pablo quiere que tú entiendas que el Señor viene. Y por cuanto el Señor viene, debes ser puro. Ese es tu deber. Debes ser puro. No solo tener esperanza que el Señor viene, sino debes ser puro, joven. Y voy terminando ya. Versículo 23. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Y ahí está la promesa del apóstol Pablo. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean íntegros en espíritu, alma y cuerpo. La santificación. Que sean preservados de manera irreprensible. Que cuando el Señor te vea, se vea a Él mismo. A ese estándar estamos hablando. Difícil, ¿no? Pero mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pero yo estoy confiado en Dios, porque si Dios te llamó para ser su hijo, Dios hará eso. Si Dios te llamó para ser cristiano, Dios cumplirá su promesa, que lo dice en otra carta, que el Señor hará en nuestras vidas para que lleguemos a ser como el Señor Jesucristo hasta el fin. Eso hará el Señor. La santificación no es un proceso que no tiene una conclusión. Hay una conclusión. Y si tú estás en el camino de la santificación, el resultado es el mismo. Tú serás como el Señor Jesucristo. No estoy hablando en poder, ay sí, Néstor, voy a crear mi universo. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vas a ser santo como nuestro Señor Jesucristo es santo. Y así como nuestro Señor Jesucristo ha pasado por diversas aflicciones, como bien te anticipa Pedro, es necesario que pases tú también por algunas. Bueno, él dice muchas, pero yo te doy aliento, algunitas más. Es necesario. Joven, la doctrina del retorno de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina que nos tiene que advertir. Nuestro Rey viene. Esa es la verdad. Nosotros somos su pueblo. Nuestro Rey viene. No vaya a ser que venga y nos encuentre haciendo lo que el enemigo hace y no haciendo lo que los hijos del Rey hacen. Ese sí va a ser un problema. Nuestro Señor Jesucristo no viene en son de paz, joven. No viene. Si tú crees eso, quítate de la cabeza. Eso no va a pasar. Nuestro Señor Jesucristo no viene a repartir flores. Viene a emitir un juicio. A eso viene. Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y te va a juzgar a ti. Y me va a juzgar a mí. Pero el apóstol Pablo dice, como ustedes son cristianos, yo confío en que les va a ir bien.
yo confío en que van a estar bien porque son cristianos. Por tanto, actúen como tal. Vivan sabiamente, vivan de manera íntegra, porque nuestro Señor Jesucristo vive. Joven, ha pasado cerca de 1960 años, 40 años, 1940 años aprox de que Pablo escribió esta carta. Ha pasado bastante tiempo. Pablo no entra a debatir cuándo será. En 2 Tesalonicenses nos dará más detalles. Ahorita no está entrando a ese debate. Pero sí quiere que la iglesia de Tesalónica entienda que nuestro Señor viene. Yo no sé si nuestro Señor Jesucristo vendrá mañana. Yo no sé si nuestro Señor Jesucristo vendrá de aquí a 100 años. No lo sé. Yo tengo mi postura sobre el arrebatamiento. Nuestro pastor o tú mismo tendrán una postura iguales o diferentes. Tampoco lo sé. Al fin y al cabo, no es un tema a discutir el día de hoy. Pero lo que sí es un tema a discutir es que nuestro Señor vendrá y te tiene que encontrar íntegro. Me tiene que encontrar íntegro. ¿Estás andando íntegramente? ¿La integridad es algo que caracteriza tu vida? Depende de ti. Tú sabes mejor que yo en qué estás fallando. Tú sabes mejor que yo qué pecados todavía te cuestan dejar. Sabes mejor que yo la situación de tu vida emocional, de tu vida sexual, de tu vida espiritual. Tú sabes mejor que yo si estás orando lo que debes orar, si te has reconciliado con el Señor, si te importa a Dios o no te importa a Dios, si predicas y no predicas, si estás fornicando o no estás fornicando, si estás viendo pornografía o no, si tienes ídolos o no. Tú sabes mejor que yo. A mí me puedes mentir cuando te pregunte, pero a Dios no. Y cuando el Señor venga, no estarás delante de mí. Y el Señor no me estará diciendo, Néstor, ¿le crees a Alexander? Sí, Dios, patasa, yo le creo. No va a pasar. Estarás delante de Él. Y a Dios nadie le miente. Entonces, nos fregamos. La respuesta es no. Pablo dice, lo mismo que te voy a decir el día de hoy. Yo confío en que si tú eres creyente, Dios hará la obra en tu corazón. Y te mantendrás íntegro al Señor. ¿Habrá pruebas? Por supuesto que sí. ¿Habrá aflicciones? Por supuesto que sí. Pablo ya las anticipó para la iglesia de Tesalónica y los felicita porque están pasando esas pruebas y esas aflicciones. Hermanos, a pelear. Saliendo de la iglesia, vuelven las tentaciones. Así borres el historial de tu laptop, nadie borra la cochinada que viste. Y así canceles el contacto del chico o de la chica, nadie quita que en otro momento te encuentres con esa persona para ir al hostal o ir a tu casa. La inmoralidad sexual, la inmoralidad espiritual, la inmoralidad emocional, el rencor, el chisme, el odio, la idolatría, los pecados que puedas estar ahí, no se vencen diciendo, lo voy a hacer. Se vencen haciéndolo justamente, luchando contra ellos. Tienes la oración, tienes la iglesia, tienes la comunión, tienes la confesión de los pecados, tienes la disciplina de la iglesia, tienes muchas herramientas que Dios te ha dado para matar los pecados, para que veles, para que estés bien, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo no tengas temor, sino que estés feliz y saludes como los cristianos se saludaban en la antigüedad: Maraná, el Señor viene. Vamos a orar y con eso estamos terminando. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, nosotros creemos en que tú enviaste a tu Hijo amado a este mundo para que tenga una vida santa, cumpla las profecías, muera en la cruz y resucite al tercer día para el perdón de los pecados de su pueblo. Y ahora está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros. También creemos
que llegado el momento, mi buen Dios, Él volverá. Nuestro Señor Jesucristo volverá, mi Dios, en gloria, en poder, en majestad, de manera pública y visible. Y juzgará a los vivos y a los muertos, Señor. Padre, si en algún momento nosotros hemos dado por contado que estaremos entre los justos, haznos ver una vez más nuestras faltas. Todos los que estamos aquí, Señor, tenemos nuestros defectos y nuestras maldades. Lastimamos a nuestro prójimo, tenemos nuestras heridas, tenemos nuestras debilidades, cometemos pecados. Perdónanos, Señor, y danos el valor y la humildad para pelear contra nuestros pecados, para ser mejores cada día. No poner excusas ni enojarnos con aquellos a quien tú envías para exhortarnos para que regresemos al buen camino. No, Señor, arrepentirnos de verdad, a pelear la buena batalla, a confesar nuestros pecados, a no guardar, a no buscar la apariencia de la piedad, sino que ser verdaderamente piadosos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, somos jóvenes, somos muy ignorantes, Señor, muy cobardes, muy temerosos. Estamos tan llenos de las mentiras de este mundo que creemos que no hay tiempo para ti, no hay tiempo para vivir una vida cristiana. Y nos olvidamos, Señor, que cada segundo que pasa es un segundo más cerca de tu retorno. ¿Con qué cara estaremos cuando te veamos descender del cielo, Señor? ¿De alegría o de espanto? Habla a nuestros corazones, Señor. Permítenos tomar buenas decisiones. Decisiones que nos acerquen a ti. Decisiones que nos acerquen a amar más al prójimo, a perdonar a los que nos ofenden. Decisiones que nos acerquen a la pureza, a la integridad, al amor genuino. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bien. Algunos anuncios importantes. Mientras le voy a pedir a Angelita que pase